Buenas tardes. ¿Se escuchan? Sí, Héctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta de ¿Ninguna pregunta? A ver, Jonathan. Por el momento no, doctor. A la última vez estuvo entendible. Muy bien. Entonces vamos a ver el manejo farmacológico de la preeclampsia. Ya con eso terminamos preeclampsia, seguiría eclampsia y síndrome de HELP. Entonces, obviamente, pues para eso necesitamos los antihipertensivos. Vamos a saber cuáles son los antihipertensivos de primera línea, los de segunda línea, y qué opciones tenemos en caso de crisis hipertensiva. Entonces, el manejo no farmacológico. En un ensayo pequeño publicado con 218 mujeres, se encontraron que las mujeres con hipertensión gestacional, con cierto reposo en cama, era superior a la actividad sin restricción en el hogar, y se contraindica el ejercicio en pacientes con hipertensión no controlada. Y este es un estudio que fue, digamos que fue interesante porque empezaron a ver qué medicamentos y cuáles eran las metas terapéuticas para las pacientes con preeclampsia. Entonces, el objetivo
bueno, utilizaron este como algoritmo, ¿no? Entonces ellos utilizaron el control de peso y objetivo de TA menor a 85. Ellos empezaron a dar tratamiento y ahí había otras que ya tenían tratamiento previo. Entonces ellos tomaron la tensión arterial diastólica como parámetro para decidir qué hacer, si aumentaban la dosis, si quitaban la dosis o continuaban igual. Si la TA diastólica era menor o igual a 80, ellos suspendieron el medicamento o disminuyeron las dosis de los antihipertensivos que ya estaban tomando. Si la TA diastólica era de 81 a 85, no hubo cambios en el tratamiento. Si la TA diastólica fue mayor a 85, ellos volvieron a iniciar tratamiento o aumentaron la dosis. Entonces, para ellos, el objetivo terapéutico fue una TA diastólica de 85. Y ese lo podemos utilizar nosotros como nuestra meta terapéutica en pacientes con preeclampsia. Si la TA sistólica es igual o mayor a 160, se aumenta la dosis de la medicación existente o se comienza un nuevo medicamento hasta obtener una TA sistólica menor a 160. Desde aquí vamos a jugar con antihipertensivos, dosis tope o aumentar otro o agregar otro medicamento. Las mujeres requieren tratamiento urgente en un entorno controlado, que sería hospital, ¿no? Entonces, ese es interesante porque ese es como un monitoreo que va a tener la paciente y que nos va a avisar o que le va a indicar a ella qué debe de hacer. Si tenemos niveles, aquí lo dividen en semáforos, ¿no? Muy alto, alto, alto normal, normal, bajo normal y bajo. Y únicamente va a utilizar la TA diastólica. Alto se refiere a que sea igual o mayor a 105, muy alto, alto 90 a 104, alto normal 86, 89, normal 81, 85, normal bajo 75, 80 y bajo menor a 75. Entonces, si la paciente se toma estos parámetros, aquí le va a decir qué es lo que va a seguir y qué va a hacer ella para contactar o si debe contactar al médico, ¿no? Por ejemplo, de muy alto a alto normal es siéntese tranquila durante 5 minutos y mida la TA de nuevo y envíe las lecturas. Aquí estamos en un entorno controlado, ¿no? En un entorno en donde ella está en contacto con el proveedor, con el médico. Entonces ella se toma la presión y envía el resultado y aquí prácticamente esta tabla le va a indicar qué es lo que tiene que hacer. Si es en semáforo rojo, es contactar a la unidad de maternidad en un plazo de 4 horas. Eso se le puede dar a la paciente o a las parteras o a los médicos que estén atendiendo ese tipo de pacientes. Alto es contactar al médico en una asistencia de 24 horas. Verde, que sería alto normal. Si la repetición de TA sigue siendo normal, pónganse en contacto con el médico en una atención médica en un plazo de 24 horas. Si es normal, según lo previsto, pues es su tratamiento normal y el monitoreo es lo que está indicado por su médico, ¿no? Y lo que nos interesa entonces a nosotros es esto. Este semáforo se le puede dar a la paciente o se le puede indicar o lo pueden tener ustedes para informarle. Si usted se va a tomar la presión arterial, si es muy alto, es mayor o igual a 105, se tiene que sentar, esperar 5 minutos y volverlo a tomar. Y si es rojo, debe contactar a un médico en un plazo no mayor a 4 horas. Si es amarillo, contactar a un médico con una asistencia en un plazo de 24 horas. Y si es verde, si la repetición de la TA sigue siendo normal, póngase en contacto con el médico en un plazo de 24 horas. ¿Tienen alguna pregunta con esta tabla? ¿Las mediciones son de la diastólica o es medio, doctor? No, solo es la diastólica. Entonces aquí lo que le vamos a dar más importancia en esta tabla va a ser la TA diastólica, que va a ser nuestro objetivo.
Entonces esto es una buena, eso no está realmente en la, no se hace en México, pero es una forma de que ustedes le, le den esa semaforización a la paciente y qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo en pacientes que no van seguido a la consulta, ¿no? Tómese usted su presión arterial, si sale esto en un lapso de 4 horas a su familiar o a ella, tiene que ir a a un médico en un plazo no mayor de 4 horas. Entonces, el tratamiento antihipertensivo inicial para la hipertensión no durante el embarazo debe ser la monoterapia de primera línea. En México tenemos fármacos de primera línea, no siempre están los medicamentos, no siempre hay disponibilidad. La elección del agente antihipertensivo debe basarse en las características de la paciente, las contraindicaciones de un fármaco, por ejemplo, beta bloqueante, si es asmática o no, en particular, y preferencia del médico y el paciente. Y sobre todo la disponibilidad. Eh, si por ejemplo necesitamos hidralazina y no hay disponible, entonces pues vamos a tener que utilizar otro medicamento, o si no lo puede comprar, por ejemplo el Adalat Oros, que es muy caro, bueno, relativamente caro, eh, que podría ser un medicamento de primera línea. Si no lo puede comprar, entonces vamos a tenerlo que cambiar por otro. Los betabloqueantes, incluido el labetalol, puede aumentar el riesgo de bradicardia o hipoglicemia neonatal. Entonces, cuando vayamos a utilizar medicamentos betabloqueadores, en el momento en que nazca el bebé, o tenemos que avisarle al pediatra que está tomando betabloqueadores porque puede tener bradicardia o hipoglicemia neonatal. Y se considera que su uso justifica la monitorización de la glicemia del recién nacido. Agentes antihipertensivos de segunda línea, que son los menos utilizados, pero aceptables, incluyen los beta bloqueadores como el metoprolol. Y esta parte del cuadro esto es importante porque a veces van a escuchar, es que no le den esto o no vamos a dar este medicamento porque está contraindicado. Pero hay muchos que no están contraindicados. Entonces, los agentes potenciales no suelen ser tratamientos de primera línea, pero no están contraindicados. En base a datos limitados, entonces, como lo que habíamos visto del pinzamiento, de que podían causar kernicterus, hiperbilirrubinemia y todo eso. Eso no está demostrado, no hay suficientes estudios. Igual con esto. Hay medicamentos que no son de primera línea, pero que no están contraindicados porque no hay ensayos suficientes para que lo contraindiquen. Como los diuréticos. Si es necesario utilizarlos, pues hay que utilizarlos. Si no tenemos, dígame. Bueno, no sé si a todos, pero a mí se me cortó su audio casi al inicio de esta diapositiva. Sí, también a mí. Sí, doctor, a mí también. Sí. ¿Me escuchan? Se escucha cortado, doctor. Yo lo escucho entrecortado. Bueno, si no, si se pierde, de todas maneras va a quedar grabada y si no lo escuchan bien, lo vuelvo a grabar y ya se los paso porque sí está fallando el internet. Ok, doctor.
Entonces, estos son los medicamentos de primera línea. La Betalol, nifedipino de 30 miligramos y la metildopa. ¿Sí han utilizado alguno de estos ustedes? Solo la metildopa, doctor. Ok, entonces esos son los que tenemos de primera línea, ¿sale? La Betalol, 100 miligramos, 3 veces al día. Este cuadro es interesante, eso se los voy a pasar, porque aquí nos está diciendo, ok, vamos a utilizar dosis bajas, vamos a aumentar a dosis medias y vamos a aumentar a dosis altas con las dosis máximas. Si tenemos, por ejemplo, nifedipino que utilizamos más, contraindicado en estenosis aórtica. Si tenemos el nifedipino y tenemos 10 miligramos, podemos subir a 20 miligramos, a dosis altas 30 miligramos y a dosis máximas a 120 miligramos. Pero podemos llegar solo a dosis medias y pasar a utilizar otro medicamento para agregar el segundo medicamento. Entonces, este cuadro nos ejemplifica qué es la ruta que podemos hacer. Podemos utilizar nifedipino, 10 miligramos cada 8 horas. Ok, no funciona. Podemos utilizar 20 miligramos 3 veces al día. Y aquí podemos valorar si nos vamos a dosis altas o agregamos o consideramos agregar otro medicamento como la metildopa. ¿Sí está claro este cuadrito? Sí, doctor. Entonces ese ya después se lo voy a pasar, eso es lo ideal porque no pueden utilizar, para que no puedan utilizar o no lleguen a dosis altas. Por ejemplo, la Betalol 1 gramo 200. Entonces, para que no se pregunten qué vamos a hacer después de esto. Entonces, podemos utilizar desde la dosis media, pasar a otro medicamento. Y en México, pues estos son los medicamentos de primera línea. Alfa-metildopa, la Betalol, nifedipino, metoprolol, hidralazina. Dosis de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Dosis máxima 2 gramos. Todas son de la FDA-C. Entonces podemos utilizar dosis bajas, dosis medias, agregar otro medicamento o llegar a la dosis tope. A veces nada más con nifedipino o alfa-metildopa es suficiente, o a veces con alfa-metildopa hidralazina es suficiente. Esos son los medicamentos que vamos a utilizar. Podemos combinarlos de acuerdo a este cuadro. Podemos utilizar el nifedipino o el nifedipino de 30 miligramos o la metildopa. Aquí no utilizan la hidralazina, pero podemos utilizar la hidralazina a 25 o 50 miligramos cada 6 horas con dosis máxima de 200. Y esos son los efectos que van a tener. La hidralazina puede tener náuseas, vómito. El metoprolol se puede utilizar en el asma, el nifedipino. Pues asegúrese que la forma correcta del nifedipino ha sido prescrita. Algunos expertos recomiendan 200 miligramos de la Betalol. Entonces, en México esos son los que utilizamos. En el hospital, por ejemplo, solo tenemos nifedipino. Entonces, con esto vamos a trabajar con nifedipino. No hay metoprolol, no hay hidralazina, no hay alfa-metildopa. Entonces, vamos a ajustarlo de acuerdo a lo que tenemos. Y si tenemos nifedipina, podemos llegar hasta dosis altas si no tenemos más medicamentos. ¿Sabe? Los ECAs y los bloqueadores de receptores de angiotensina no deben usarse en mujeres una vez embarazada debido a la fototoxicidad, toxicidad renal fetal y a la muerte fetal. Entonces causa oligodramnios por disminución de flujo sanguíneo renal en el feto. Y, por ejemplo, es aceptable continuar con los ECAs y los receptores de angiotensina hasta que se diagnostique el embarazo si los fármacos se administran para la renoprotección. Entonces, si la paciente está tomando captopril, enalapril, lo que sea, podemos dejarle todo el medicamento hasta el momento en que se diagnostique el embarazo. Y la dosis
la hipertensión severa se diagnostica como mayor o igual a 160, 110. ¿Por qué se hizo ese corte? Porque se dieron cuenta que por arriba de 160 o 170 había accidentes cerebrovasculares. Entonces, siempre hay que tener cuidado de no llegar a tensiones arteriales tan altas porque pueden tener, aparte de una eclampsia, pueden tener un accidente cerebrovascular. La terapia antihipertensiva en la hipertensión severa, lo que vamos a hacer es reducir la tensión arterial de forma gradual, porque si lo hacemos rápido vamos a exacerbar la isquemia cerebral, el ictus, y vamos a tener efectos o resultados perinatales adversos. Reducir esto en 1 hora. Podemos tener 1 hora para manejar la hipertensión y reducir la tensión arterial con medicamentos. No se trata de disminuir de forma rápida porque puede tener desprendimiento de placenta o disminución del flujo sanguíneo uteroplacentario. Los agentes recomendados en la hipertensión severa es la betalol, nifedipino vía oral e hidralazina IV. Entonces, como se dan cuenta, el nifedipino se puede utilizar como un manejo de hipertensión no severa y como manejo de hipertensión severa, igual de la misma posología vía oral. Y en un metaanálisis de red se demostró que el nifedipino oral trató con más éxito la hipertensión grave que la hidralazina IV. Entonces, si tienen nifedipino, con eso ya digamos que la libraron, ¿no? Pueden utilizarlo como antihipertensivo en un tratamiento de una paciente con preeclampsia no grave, y si la paciente llega con una hipertensión por arriba de 160, pueden utilizar el nifedipino vía oral. Es aceptable y entre los estudios fue el mejor medicamento. El nifedipino vía oral y el abetalol en comparación con el... Ajá. Entonces, ¿es preferible dar un nifedipino que un labetalol? Así es. Entonces, el nifedipino no es que piques la cápsula y se la des debajo de la lengua, es vía oral. Incluso es mejor que utilizar la hidralazina intravenosa de 5 miligramos. Entonces, para fines de examen nacional, el mejor medicamento es el nifedipino. Para fines de práctica clínica, el mejor medicamento es el nifedipino. Tanto para un tratamiento de preeclampsia no severa o que ya la paciente tenga preeclampsia, pero no se exacerbe la hipertensión, pueden utilizar el nifedipino. Si la paciente llega de urgencia con una crisis hipertensiva, entonces pueden utilizar el nifedipino. Entonces, el nifedipino vía oral y la betalol oral en comparación con la metildopa se asociaron con menos frecuencia con la necesidad de administrar. Entonces, tanto el nifedipino como la betalol se asoció con menor necesidad de agregar un segundo antihipertensivo en comparación con la metildopa. Sin embargo, el mejor medicamento y el más seguro y el más recomendable es el nifedipino vía oral. Los agentes de segunda línea son los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y el prazosin. El prazosin lo utilizamos, o sobre todo lo utilizan en terapia intensiva, cuando ya de plano tiene 3 antihipertensivos y no mejora. Y esto es la sugerencia de los ajustes. Este cuadro igual se lo voy a pasar porque con esto ya tienen más que suficiente para tenerlo en el área de urgencias. Por ejemplo, la hidralazina. La hidralazina todavía se ocupa en bolos de 5 miligramos. Entonces, si la paciente llega de urgencia, el tiempo cero, o sea, en el tiempo en que llega pueden utilizar 5 miligramos, 30 minutos después 5 miligramos, 30 minutos después 5 miligramos y 5 miligramos 90 minutos después. Y si tuvieran, no sé, el nifedipino, en el tiempo cero de inicio que llega la paciente utilizan 10 miligramos, 30 minutos después 10 miligramos, esperan pasan a los 60 minutos hasta los 90 minutos, vuelven a utilizar 10 miligramos y luego a los 150 minutos 10 miligramos. Está más que gráfico para que den ustedes los medicamentos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la vida media, a la vida de acción. Por ejemplo, el abetalol
Llegando la paciente 200 miligramos, esperan a los 60 minutos 200 miligramos, 120 minutos 200 miligramos. El labetalol realmente no hay en México. 10, 20, van a utilizar 0, 30, 60, 90, 120 y 150. Si llegan a los 180 minutos y no hay mejoría, entonces tienen que utilizar una alternativa, otro tipo de medicamento. Entonces aquí es lo que utilizamos, por ejemplo, inicio de acción, un gramo, 1000 miligramos de metildopa, es lo único que vamos a utilizar. Y como vamos a utilizar más el nifedipino, entonces ustedes acuérdense, eso se los voy a pasar para que lo tengan ahí en sus apuntes. Llega la paciente y le damos 10 miligramos. Tenemos el reloj en la mano. Pasan los 30 minutos, si no mejora, 30 miligramos. Pasan 60 minutos, no damos nada, monitorizamos. Pasan 90 minutos, 10 miligramos, no mejora. Pasan 120 miligramos, no hacemos nada, monitorizamos. Pasan 150 minutos, 10 miligramos. No mejora 180 minutos, agregamos otro medicamento, otra alternativa. ¿Alguna pregunta con este cuadro? Por ahora no, doctor. Entonces se lo voy a pasar porque esto les va a servir para el internado. Muy bien. Y en México, pues son esto lo que utilizamos en las crisis hipertensivas. Labetalol, primera línea, nifedipino, ese es el mejor, nifedipino, hidralazina, segunda línea. Entonces ellos, por ejemplo, 10 miligramos cada 10 a 15 minutos. Dosis máxima 50. Tiempo de inicio 5 a 10 minutos, pico máximo 30 minutos y duración 6 horas. Pero aquí es como que está muy escueto, ¿no? Entonces, nifedipino aquí ya viene más organizado, ya con un plan que pueden utilizar. Y todos, 180 minutos, buscamos otra alternativa. Y esta es la de la guía de práctica clínica, que es este mismo estudio de McGee, que es los que hicieron esta guía, pero es la versión anterior de 2014. Y esa es la del 2021. Entonces, los antihipertensivos, incluida la nifedipina, se pueden utilizar al mismo tiempo que el sulfato de magnesio. Pacientes que ya tengan presiones arteriales por arriba de 160-110, iniciar sulfato de magnesio para la prevención o tratamiento de la eclampsia. Expansión de volumen plasmático no se recomienda de forma rutinaria para mujeres con preeclampsia. Antes se creía que era vasoespasmo y que tenían que utilizar soluciones expansores de volumen para romper ese vasoespasmo. Se ha evidenciado que eso no pasa. Entonces, el expandir el volumen lo que va a hacer es que se fugue líquido al tercer espacio y aumente el riesgo de insuficiencia cardíaca o edema agudo pulmonar. Entonces, son soluciones a 80 mililitros por hora nada más, ir vigilando la diuresis. Lo ideal es que tenga una PVC, pero si no tiene PVC, con la diuresis es suficiente, pero no necesitamos o no utilizamos expansores de volumen, ni soluciones a chorro, ni nada de eso. Son 80 mililitros por hora. ¿Por qué? Porque la paciente ya tiene un gasto cardíaco aumentado, ya tiene un volumen aumentado. Lo que está pasando es que se está fugando del espacio intravascular al tercer espacio porque disminuye la presión oncótica y la hidrostática aumenta, porque aumenta el filtrado glomerular, porque se están liberando proteínas y eso hace que se pase al tercer espacio. Y si nosotros abusamos de las soluciones, ese tercer espacio va a ser los pulmones. Entonces va a haber una insuficiencia cardíaca, va a haber un edema agudo pulmonar y aparte de todo eso, pues el riesgo de muerte es mayor. Entonces, no utilizar expansores de volumen, no utilizar soluciones para romper el vasoespasmo. Si lo llegan a escuchar, no existe vasoespasmo en la preeclampsia. Las soluciones que vamos a utilizar son 80 mililitros por hora y soluciones o fisiológica o Hartmann. No glucosa porque tiene el mismo efecto. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, doctor.
Y vamos a leer este caso clínico. Bueno, ese llegó en el noviembre de 2021. Es una paciente de 32 años. Niega a la paciente cefalea, acúfenos, fosfenos, náuseas, vómito, sin pérdida transvaginales, sin movimientos fetales presentes y dolor pélvico. Sin control prenatal, antecedentes familiares negados, patológicos no, traumáticos no, alérgicos no, transfusionales tampoco. Grupo desconoce, menarca 15 años, fecha última regla el 25 de enero del 2021, tiene 40.1 semanas, bueno, en esa fecha. Es gesta 5 para 4, tiene un fondo uterino de 35, frecuencia cardíaca de 150 a 134, actividad uterina regular, dolor en fosa renal izquierda, movimientos fetales presentes, 5 centímetros de dilatación, 80 de borramiento, reflejos osteotendinosos aumentados, tiene 170 a 111, 72 latidos por minuto, 20 respiraciones por minuto, 35 de temperatura, 110 de peso y 1,60. A ver, ¿qué factores de riesgo tiene la paciente? Alguien que me diga qué factores de riesgo ven en esa paciente. Que no tuvo control. Ajá, ese es uno. La obesidad, Obesidad, exacto. ¿Qué más? el número de gestas, Multípara. Uh-huh. Entonces la paciente pues es 32 años, no llevó control prenatal, es multípara, sin control prenatal, es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Tiene ROTS aumentados. ¿Qué harían ustedes? Si ustedes están en el área de triage, ¿cómo clasificarían a esa paciente y qué harían? La clasificaría tal vez como un amarillo-naranja. Tiene una tensión arterial elevada y pues tal vez no se hayan roto las membranas, pero ya tiene 5 de dilatación y 80 de borramiento. Entonces, como es multípara, puede, es menor el tiempo en el que se puede dilatar, entonces la pasaría directo y más porque son 5 gestas. ¿Y qué haría? ¿Y qué color dices? Amarillo-naranja. A ver, entonces tiene 170, 111, ¿no? Y entonces dijimos que por arriba de 160, 110, el riesgo de un accidente cerebrovascular aumenta. Este corte lo hicieron porque por arriba de eso se morían las pacientes de accidente cerebrovascular. Entonces, pues dijeron, ya no vamos a seguir con el estudio porque tienen accidentes cerebrovasculares, vamos a bajar el corte a 160. Entonces, ¿esta paciente cuánto tiene? 170 sería rojo. Rojo. Nada más. Rojo nada más. Entonces, con que tenga uno rojo, ya no importa, ya no vamos a tener, ya no vamos a bajar de la gravedad. Entonces, si es rojo y hay 3 verdes, nos vamos con rojo. Entonces, todo lo que dices es cierto, ¿no? Si esta paciente hubiera tenido 110, 80, hubiera sido naranja. Pero con esto nada más, ya es rojo. Entonces, ¿qué haces, doctor? Ya dijiste que es rojo, ¿qué más haces? Estás en triage. Pues de entrada la ingresaría, porque pues sí está muy elevada su presión. Le daría el tratamiento, que en este caso sería el nifedipino. No noté la dosis, pero pues le daría el nifedipino. Posiblemente se tenga que pasar a cesárea, porque se puede clasificar. ¿Y tú lo harías todo solo? No, se activa el código Matter porque Exacto, muy bien. está en rojo en triage.
Entonces es rojo, activas código MATE. ¿Para qué? Para que te ayude. ¿Qué medidas iniciales realizarías? Esa es la paciente real, ¿eh? ¿Qué maniobras o qué harías? ¿Qué medidas iniciales realizarías? Ve desde la cabeza hacia los pies. A ver, Iliana, ¿qué medidas utilizarías? ¿O qué medidas realizarías ya que la paciente está acostada en su cama de código MATE? ¿Puedo, doctor? Ajá. Que realizaría rapidito un ABC, porque pues hay que evaluar cómo está la paciente. En este caso, como ya checaron cardíaca y respiratoria, me saltaría hasta la 6 para evaluar al estado neurológico de la paciente. Podría hacer un fondo de ojos si hay chances, si no, el medicamento fue lo primero que se dio administrado desde la atención. Ponerle la solución fisiológica, obviamente se le tendría que poner Entonces, lo primero que tienen que hacer es desde la cabeza a los pies. Activan código MATE. Es el ABC. Vía aérea, asegurar vía aérea, circulatorio, estado neurológico. Una enfermera va a canalizar de un brazo, la otra del otro brazo. Dan indicaciones de un antihipertensivo y por la tensión arterial dan indicaciones de iniciar el sulfato de magnesio, que lo vamos a ver después. Sulfato de magnesio. Vigilar el producto, ver cómo está el producto. Colocar sonda Foley y miembros pélvicos con vendaje. Eso es lo que tenemos que realizar. Y así aseguramos el A, B y C. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, nosotros como obstetras la pasamos, activamos código MATE. El médico anestesiólogo o el de terapia intensiva va a ser el que va a manejar vía aérea. Nosotros vamos a manejar únicamente el producto y la decisión de qué hacer con esa paciente. Enfermera de brazo izquierdo y brazo derecho se van a dedicar a las soluciones, a los medicamentos, se van a colocar las sondas y el vendaje. Entonces, si ustedes activan el código MATE, ustedes pueden asegurar vía aérea mientras llega el anestesiólogo y empezar a indicar antihipertensivos, empezar a indicar el sulfato de magnesio, empezar a indicar las soluciones, empezar a indicar el colocar la sonda Foley. Entonces, todo eso hay que hacerle a la paciente, ¿no? ¿Iniciaría sulfato de magnesio? Pues sí. ¿Qué complicaciones podría tener esta paciente? La más importante, eclampsia y desprendimiento de placenta. Si llegara esta paciente en el primer trimestre, ¿qué harían ustedes? Si esta misma paciente hubiera llegado con ustedes en el primer trimestre, ¿qué harían? llega en la misma condición, solo que en el primer trimestre. No, esa misma paciente llega a su consulta de primer trimestre, pero pues obviamente así no, sino ya como pues con los factores de riesgo, pero pensando que si no hace nada va a llegar así como llegó esa señora. Entonces, si las llegan a captar en el primer trimestre. De entrada, pues es la toma de tensión arterial, o sea, en todos los pacientes se les tiene que tomar la TA, lo que sería la glucosa capilar. En este caso, pues, si es el primer trimestre no se realizan maniobras de Leopold, pero sí se mandarían a hacer estudios, como lo que sería un EGO, una VH, una química sanguínea y
un ultrasonido para ver el estado del bebé. Y por ejemplo, tú la clasificas de alto riesgo. ¿Qué profilaxis harías con ella? Si no me recuerdo, era utilizar no me acuerdo el fármaco, pero creo que era la Betalol. O sea, si tiene una tensión arterial elevada, era ir disminuyendo lo que sería la tensión arterial, dar recomendaciones de pues, no farmacológicas como la reducción de la sal y control Y de la dieta. profilaxis y medicamento para la profilaxis. Doctor, ¿podría ser el ácido acetilsalicílico de 80 a 100 miligramos diarios para profilaxis? Sí, entonces, si ustedes ya la clasifican como de alto riesgo, mira, aquí. Ya, ustedes ya la tienen aquí. Hacen la historia clínica, la paciente es de alto riesgo, inician con aspirina 100 miligramos. ¿Cuándo lo van a empezar a utilizar? Antes de la semana 16 y término hasta la semana 36. Entonces, si ustedes hacen una buena historia clínica, pueden predecir el 50% de preeclampsia e inician aspirina. Digamos que ustedes hacen únicamente tensión arterial e historia clínica, 55%. Entonces, con una muy buena historia clínica, casi la mitad van a predecir que van a tener preeclampsia. Entonces, si la paciente les llega, que les hubiera llegado y ustedes la clasifican como una paciente de alto riesgo, en ese momento inician aspirina antes de la semana 16 hasta la semana 36. Controles de proteína o proteína de 24 horas, con tira reactiva, con su tensión arterial en domicilio y con una buena historia clínica. Buena historia clínica, 50%, tensión arterial 5%, 55%. ¿Qué complicaciones neurológicas podría tener? Eclampsia, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible y coma o accidente cerebrovascular. Y esas fueron las presiones cuando llegó. 150-93, 182-97, 198-102, o sea, totalmente inestable. Ahí está la sonda Foley, casi no tenía gasto. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Ok, revisen el tema otra vez. Y vamos a ver mañana eclampsia. Entonces, esto es únicamente la preeclampsia. Preeclampsia, se dice preeclampsia porque es antes de la eclampsia, y la eclampsia es un rayo, ¿no? Es de latín, es rayo. Entonces, la preeclampsia, ya vimos fisiopatología, diagnóstico, prevención y tratamiento. Entonces, si todo lo hacemos bien, podemos manejar ya esas pacientes. Pero si no se hace bien o la paciente llega muy tarde al tratamiento, entonces viene lo otro que es la eclampsia y síndrome de Held. Entonces, mañana vemos eclampsia. Eclampsia, vamos a ver la fisiopatología y el tratamiento, pues el tratamiento es el sulfato de magnesio. Vamos a ver cómo funciona el sulfato de magnesio, pero me interesa que entiendan la fisiopatología, qué es lo que pasa en el cerebro. ¿Sale? Entonces mañana vemos eclampsia. Está bien, doctor. De acuerdo, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? En cuanto al caso clínico, después del manejo, ¿qué procedió?
pues alguien se aceleró y la quiso operar de emergencia totalmente inestable antes de la hora. Eso no se debe de hacer, se debe de bajar la tensión arterial como lo vimos. Tenemos 1 hora para que baje de forma gradual con una TA diastólica de 85. No tenemos, incluso con 140-90 de tensión arterial es suficiente, no podemos bajarla a una presión normal, ¿no? Entonces hasta 140-90 podría estar estable para cirugía y tenemos 1 hora. Entonces si la paciente llega así, le ponen 3 bolos de hidralacina y con eso baja hasta el piso la tensión arterial y la pasa totalmente inestable. Entonces llega, se estabiliza con nifedipino, es con los momentos que vimos, con esto, y valoramos. Si la paciente ya tiene diastólica de 85 o incluso 140-90, que sería lo más estable, la podemos operar, que sería lo ideal porque no va a mejorar, no se iba a beneficiar porque tenía 40 semanas. Entonces, mientras la placenta está ahí adentro, pues va a causar todo el problema de la preeclampsia. Entonces, ustedes vean, 170, 111 la metieron a cesárea. Entonces, está total, aquí, 150, 93. Y hizo hipertensiones más severas en quirófano, o sea, totalmente inestable. Vea cuántos minutos pasaron, 50 y 15, como 20, 25 minutos, ¿no? Ni siquiera 1 hora. Entonces eso no se puede hacer porque no va a haber un beneficio, sino la van a pasar en las peores condiciones. Entonces lo ideal es que en mejores condiciones pase la paciente, tenemos 1 hora para estabilizarla. Y ahí, pues obviamente lo ideal es interrupción, porque ya es el máximo beneficio para los dos. Y ahí está, la foto es esa, la de la paciente. Eso es lo que pasó. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, por mi parte ya no. Muy bien, entonces si se cortó el sonido, pues lo pueden revisar otra vez. Ya más adelante ya les paso las tablas para que las tengan. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Adiós, mañana. Adiós. Gracias, doctor. Hasta mañana. Bien, doctor, gracias.